Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer inmenso participar del segundo congreso de la Asociación Argentina de Cardiología del Deporte. Vamos a hablar sobre el ecocardiograma en el examen preparticipativo. Acá creo que hay que ponerse de acuerdo en varios aspectos para poder hablar del screening preparticipativo. Uno de los más importantes es el contexto o qué deportista vamos a evaluar. Una cosa es que sea un deportista de alto rendimiento, que tiene un entrenamiento reglado con un objetivo particular, como bajar los tiempos de una maratón, como participar en ultramaratón, como hacer triatlón, con una historia y un antecedente deportivo. Otra cosa es el deporte en la edad pediátrica o en una adolescencia temprana, el deporte recreativo, el deporte lúdico o la actividad física que se practica en grupos para el desarrollo intelectual, físico, saludable, etc. Otro contexto es aquella persona con factores de riesgo cardiovasculares eh, que tiene que salir a hacer actividad física para optimizar el control de estos factores de riesgo, o aquellas personas en prevención secundaria donde está sumamente recomendada hacer actividad física. Otro contexto es el de deportistas de élite que hacen una actividad física con un fin profesional, equipos que tienen reglas, que tienen torneos, que tienen federaciones que van a regular el tipo de screening y cómo vamos a evaluar a estos atletas que viven para y por la actividad física. Entendiendo los distintos contextos, el objetivo más importante que tiene el screening, sin lugar a duda, es la prevención de este tipo de eventos. Prevención de muerte súbita. Los ejemplos son todos deportistas de alto rendimiento, jugadores de selección, donde acá lo más importante es detectar si tienen preexistencia de alguna condición o de alguna patología que aumente la probabilidad de que ese deportista haga un evento o haga una muerte súbita, en el peor de los casos, inducida por el esfuerzo importante. Durante esta charla vamos a hablar sobre en quién vamos a hacer el screening, dónde, cuándo, por qué tan importante este por qué y cómo hacemos el ecocardiograma en los deportistas. Sabemos que la gran mayoría de patologías preexistentes que acompañan a un deportista que hace una muerte súbita en el campo deportivo, cuando está en edad en la edad más temprana, en jóvenes deportistas, jóvenes atletas, antes de los 30, 35 años, el grupo de las miopatías, de la cardiomiopatía, sin lugar a dudas, es el grupo más importante de patologías que están relacionados a este tipo de eventos. Después de los 35 años, acá vemos en el gráfico en amarillo, cómo tiene mucha importancia la enfermedad de las arterias coronarias, la coronariopatía en el grupo de atletas. ¿Y dónde se encuentra el ecocardiograma? El ecocardiograma, sin lugar a duda, es un excelente método para hacer diagnóstico, para hacer seguimiento, para evaluar el pronóstico de las cardiomiopatías. Entonces, dentro de los primeros, o sea, de los atletas jóvenes, del primer grupo que estuvimos evaluando recién antes, los 35 años, el ecocardiograma va a tener un rol mucho más importante para el diagnóstico de este tipo de patologías. Mucho más importante el ecocardiograma para evaluar anomalías estructurales o alteración estructural del corazón que para el diagnóstico de enfermedad aterosclerótica, probablemente el ecocardiograma de reposo, sobre todo, o enfermedades de la vasculatura, enfermedades que tengan que ver con el tono vascular, enfermedades que tengan que ver con drogas circulantes u otro tipo de patologías. Entonces, el ecocardiograma es muy importante antes de los 35 años porque nos da información adicional
sobre la cardiomiopatía que puede no haber sido diagnosticada con el electrocardiograma, con el examen, o con el examen físico. Vamos a ver también patologías valvulares como el prolapso valvular mitral, patologías valvulares como la válvula aórtica bicúspide, que tampoco vamos a hacer diagnóstico, patologías de la aorta, o patologías del nacimiento de la arteria coronaria, que probablemente se encuentra dentro de las primeras 3 causas de muerte o patologías asociadas a muerte súbita en deportistas jóvenes. Después de los 35 años, o de los 30, 35 años, la enfermedad coronaria dijimos que iba a ser lo más importante y es lo que vamos a buscar. Sabemos que el ecocardiograma tiene menos valor para hacer este tipo de diagnóstico en forma preventiva cuando el paciente está en reposo. Sí tiene importancia para ver miocarditis relacionado a enfermedades infecciosas, virales o idiopáticas, y también para evaluar el remodelamiento, si es patológico o no, en los deportistas probablemente sea un método de elección en ese otro tipo de objetivos. El grupo de la enfermedad de miocardio, casi este es un estudio reciente, español, de muerte súbita, y vemos como antes de los 35 años, la enfermedad en celeste, que es el grupo de las enfermedades del miocardio, tiene mucha importancia, y después de los 35 años, en bordeaux vamos a ver la cardiopatía isquémica como principal causa de muerte súbita. Prevalencia, ¿qué vamos a encontrar con el ecocardiograma cuando evaluamos a los deportistas? Esto dice la bibliografía general. Enfermedades del miocardio, como hipertrofia ventricular izquierda, prolapso valvular mitral, que son las más frecuentes, y después válvula aórtica bicúspide con una presentación de 1 en 500. Nosotros hicimos nuestra propia base de datos, el centro en Mendoza, que esto lo publicamos en el año 2019, y encontramos algo similar a la población general, un poquito más de válvula aórtica bicúspide, probablemente porque seamos centro de derivación en esta patología, y enfermedades del miocardio en segundo nivel. Nuestra base de datos sobre deportistas recreativos. Creo que es muy importante que cada centro tenga su base de datos, que conozca su población, porque puede no ser exactamente igual a lo que tenemos en la literatura. ¿Cómo hacer un ecocardiograma? Y eso también es un punto fundamental, porque cuando vamos a evaluar a deportistas, tenemos guías de recomendación. En 2008, el grupo de Valdebrón con Arturo Evangelista y demás han publicado las primeras recomendaciones de cómo hacer un ecocardiograma, y en el deportista es todo un desafío, porque sabemos que tenemos que buscar todas las patologías mencionadas recién. No podemos hacer un screening, con un ecocardiograma de screening en un deportista de alto rendimiento sin buscar el origen de las arterias coronarias, sin hacer énfasis en enfermedades del miocardio. Si tenemos técnicas avanzadas de eco a través de speckle tracking y podemos evaluar myocardial work y podemos evaluar deformación miocárdica, sin lugar a duda, son técnicas que nos van a dar mucha información en los deportistas que a lo mejor tienen alguna remodelación y esto puede hacer confundir en el despistaje cuando buscamos patologías asociadas. Entonces, ¿cómo hacer un ecocardiograma? Creo que es muy importante que la persona esté entrenada en la población que está evaluando para poder decir que el método va a ser útil o no va a ser útil. ¿Cuándo hacerlo? Sin lugar a dudas es un tema muy controversial y hay varias sociedades científicas que tienen su postura. Sabemos que la sociedad americana va a hacer una historia clínica familiar, personal, el examen físico, y no van a pedir un electrocardiograma de rutina para el screening de todos los deportistas. No así en Europa. En Europa sí se pide un electrocardiograma, y la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma se deja como estudio de segundo nivel cuando alguno de los estudios anteriores da positivo. Esto es para hacer screening a grandes poblaciones, sin lugar a dudas. Estamos hablando acá del costo, estamos involucrando el costo que tiene realizar estos estudios. En Argentina tenemos nuestras propias recomendaciones, tanto de FAC como de SAC, son similares en este punto de vista, que incorporan el electrocardiograma en la revisión periódica y dejan al ecocardiograma y la prueba de esfuerzo en determinadas circunstancias. Esta es una de las diapositivas que más me gusta de mi presentación, porque tenemos las recomendaciones de la Federación Argentina de Cardiología, donde
recomiendan el ecocardiograma, puede indicarse en deportistas que realizan actividad física de alta exigencia. Si el primer ecocardiograma es normal, se hace antes de los 18 años y se sugiere repetirlo cada 5 años y ir recomendando evaluar los factores de riesgo y la presentación clínica del deportista. La Sociedad Argentina de Cardiología recomienda algo similar, un poquito antes, comenzar con el primer ecocardiograma y repetirlo cada 3 o cada 5 años en los casos normales, de acuerdo al grado de intensidad y a los antecedentes que tiene cada deportista. En Cataluña probablemente fueron un poquito más allá, a través del grupo de Marta Sitges, de Brugada, con Gonzalo Gracioli liderando este tipo de investigación. Y ellos siguieron el screening del Consenso de Cataluña del 2013, haciendo una historia clínica, un examen físico y un electrocardiograma en la revisión básica, agregando una ergometría y un ecocardiograma en la revisión avanzada en ciertos casos. Analizaron el costo-beneficio de realizar el estudio completo en deportistas de alta exigencia y ellos encontraron alrededor de un 10% de utilidad del ecocardiograma para tener algún tipo de conducta. Lo que más encontraron fueron una anomalía de la válvula aórtica congénita, como válvula aórtica bicúspide, que requiere un seguimiento distinto al resto de los pacientes. Pero el ecocardiograma tuvo mucha importancia, sobre todo en el grupo de deportistas jóvenes, encontrándolo razonable desde el punto de vista de costo-beneficio por el número necesario de pacientes a tratar. Otras organizaciones de deportistas de alto rendimiento, como la FIFA, encuentran razonable realizar un ecocardiograma en deportistas jóvenes. Por supuesto que el electrocardiograma también lo encuentran útil en el screening. Y el grupo de Países Bajos recientemente publicaron las recomendaciones de screening, donde incluyen el ecocardiograma en una adolescencia temprana, entre los 12 y 18 años, y después repetir el estudio para el atleta máster a partir de los 35 años. Todo esto dependiendo de los antecedentes del paciente, de los factores de riesgo del paciente y asumiendo que todo el screening y demás es en deportistas normales. El ecocardiograma, sin lugar a duda, va a ser un método sumamente útil para evaluar deportistas de alto rendimiento, porque va a ser muy útil para diferenciar la zona gris que tanto nos cuesta. El corazón del atleta es un corazón que va a tener una remodelación respondiendo a las altas demandas energéticas que el cuerpo tiene, pero muchas veces nos puede hacer confundir con una miocardiopatía hipertrófica cuando aumenten un poquito los grosores de las parietales, de una miocardiopatía dilatada cuando se agranden las cavidades. Por lo general el atleta adapta el corazón con una hipertrofia excéntrica. Miocardiopatía no compactada por la mayor prevalencia de hipertrabeculación en el deportista, o miocardiopatía ritmogénica por la presentación de arritmias comúnmente en el deportista. En todos casos, es muy útil para hacer este tipo de evaluaciones y el corazón tiene que estar preparado para la alta exigencia, para el alto impacto, sin lugar a duda. Nosotros hemos evaluado, publicamos este trabajo con el grupo de la doctora Araceli Boraita a principios de este año, evaluando el impacto que tiene el corazón después, en el posesfuerzo inmediato de un ejercicio de alta exigencia, como son las ultramaratones de montaña, y vemos que los volúmenes se agrandan, que la función del ventrículo izquierdo disminuye, del ventrículo derecho disminuye. Este impacto es necesario que el corazón lo pueda asumir y tiene que ser un corazón sano para poder tener una buena performance acá. Si el corazón no está preparado, ahí es donde podemos tener eventos importantes en los deportistas cuando hacen un esfuerzo importante. Sin lugar a dudas, recalcar que lo más importante del chequeo médico periódico, preventivo, del screening precompetitivo, es la entrevista formal con el cardiólogo o con el deportólogo. Ningún estudio complementario es un chequeo médico precompetitivo. Acá el cardiólogo va a evaluar la posibilidad, los signos, los síntomas de que este deportista tenga ciertas patologías y no hay que obviarlo. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero en muchas federaciones creo que este concepto no está tan claro y es muy importante que todos los deportistas
tengan este momento y esta evaluación con el médico especialista en deporte. El factor de riesgo, sin lugar a duda, más importante que tenemos en Argentina es el sedentarismo, y contra ese factor de riesgo contra el que tenemos que luchar, y nunca este tipo de screening tiene que oponerse a que la gente haga actividad física. Esta es una adaptación del trabajo de Sharma que publicamos hace unos años en la revista de la Federación, sobre los beneficios que tiene hacer actividad física a nivel neurológico, cardiovascular, oncológico, musculoesquelético. Entonces, no hay que perder de vista el beneficio que tiene para la población general salir del sedentarismo. Creo que el ecocardiograma es un método sumamente útil en la evaluación de deportistas en general. Dentro del screening hay que evaluar muy bien cuándo hacerlo de acuerdo a la población de deportistas, a la población que estamos evaluando, y creo que falta un poquito más de estudio para determinar la periodicidad con la que hay que hacer los estudios en la población. Una vez más, agradecerles por la invitación, felicitar al comité organizador por esta excelente propuesta. Muchísimas gracias.